Hola Internet. Las mujeres que viven hoy en México, en América del Norte y en Europa Occidental son las más libres en la historia del universo. Pero en muchas situaciones, al día de hoy, las mujeres no reciben los mismos derechos y ventajas que recibimos los hombres. Reciben más, cabronas. La emancipación de la mujer es uno de los capítulos más gloriosos e importantes en la historia de la humanidad. Aunque hay lugares en el mundo en donde esta pelea aún no se logra conquistar, en esta parte del mundo la mujer al día de hoy goza de igualdad ante la ley en todos los aspectos, e incluso un poco más que eso. Pero entonces, ¿por qué aún existen mujeres aquí que piensan que es necesario pintarse los pelos del sobaco de rosa para que las tomemos en serio? ¿Qué es realmente el feminismo y sobre todo qué busca? ¿Por qué hoy ser un hombre significa condenas más grandes en prisión, menos tiempo libre y que nadie se acuerde de ti el día del padre? ¿Por qué nadie me abre la puerta del coche a mí o me cede un asiento en el metrobús? En un país donde los hombres sufren el 86% de los accidentes laborales, 90% de los suicidios y 72,000 agresiones sexuales al año, este grupo de feministas radicales insiste en segregarse y explotar una mentira a favor de un movimiento que hoy no tiene fundamentos. Y mientras al otro lado del mundo mujeres como Malala protestan contra la desigualdad de género, yendo a la escuela a estudiar, parece que aquí las feminazis están muy ocupadas pintándose el sobaco de colores para realmente hacer una diferencia. Pero en nombre de la igualdad de género he invitado a un grupo de mujeres para que por fin me expliquen por qué chingados nadie me cede el asiento en el metro. ¿Nos pueden decir, nos pueden explicar una confusión enorme, Jessica, sobre qué es el feminismo? ¿El feminismo es realmente pintarte las axilas de morado y salir a la calle en Reforma a protestar que no tienes derechos? ¿Eso es el feminismo? No, claro que no. Hay muchísimos feminismos. Que me digas, ¿qué es el feminismo? Es un poco como, ¿qué es ser mexicano? Pues hay muchos mexicanos, ¿no? Hay muchos tipos de feminismo. Lo que tenemos en común es, buscas la equidad, buscas mismas oportunidades, mismos derechos, mismas, no sé, accesos. Por estos medios, y mira, no me vas a dejar mentir, en internet creo que más esta oleada joven de feministas que están en digital, creo que sus formas de protestar son aventar confeti a los hombres que las voltean a ver, pintarse las axilas y salir a la calle, salir sin brasier. ¿Crees que esto esté dando buena imagen o por lo menos nos pinta una idea de qué es el feminismo en México? Es que creo que ahí hay un problema grande. Ellas no buscan salir con los pelos pintados. Buscan que, entre otras cosas, si salen con los pelos pintados, no es tu pedo. Pueden hacer lo que se les dé la gana. No, pueden hacer lo que se les dé la gana. Si tú tienes pelos, ¿por qué ellas no pueden tener pelos? O sea, hay feministas a las que el feminismo se nos acaba con los pelos. Es una batalla que tengamos que luchar. Yo obviamente no lucho, yo lucho en contra de que tengan los pelos en el sobaco. Esa es mi lucha, esa es mi lucha constante y en silencio. Pero lo que me refiero es, ¿no será que la ideología de los, y te lo pregunto a ti, Esther, de las feminazis que existen ahorita en digital está equivocada? ¿No sientes que están peleando batallas que no deberían pelear? Bueno, a mí, en primera, el término no me gusta, ¿no? A mí se me hace un término completamente peyorativo, ¿no? Grosero y hasta burdo, creo yo. Sí. No tiene comparación, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces yo retiraría hablar de feminazis. Lo que sí hablaría es de un feminismo que tal vez de alguna manera quiere manifestarse o está encontrando la manera de manifestarse de la manera que tú dices, ¿no? Y como lo hemos visto también que lo están haciendo diversas mujeres. Y creo que es válido. O sea, finalmente la elección que hagan cualquier tipo de mujer para manifestarse a favor de sus derechos y en contra de la violación de esos derechos y a favor de la salvaguarda de esos derechos. El caso de la premio Nobel Malala, su protesta a la desigualdad de derechos no fue pintarte los pelos, no fue dejarse los pelos de las piernas, no fue aventarle confeti a los hombres, fue ir a estudiar. Esa era su protesta. Sí, Cayo, pero... Y uno de los países con más violento que México. Es una locura. De las mujeres allá no valen nada. Sí. Eso, para mí, es de mucho respeto. Sí, pero mira, yo te diría una cosa. Un poco lo que dijo Jessica de que hablar de el feminismo es como hablar de el mexicano y somos un chorro y somos distintos. Yo lo que creo es hay tantas faltas de respeto en tantos ámbitos a las mujeres en este país que no me sorprende, pero ni tantito, que hay algunas que les gane la rabia.
Yo creo que hay muchas cosas que están pasando que provocan rabia, que se expresa de manera extrema en muchos aspectos. En el feminismo sí, como también en la lucha indígena, como también en la lucha de los profesores, como también en montones de grupos que se sienten hostigados, golpeados, que están siendo hostigados, golpeados, y pocos casos es tan sistemática la discriminación como en el caso de las mujeres. Hoy, Medio Tiempo, por ejemplo, tuiteaba, digo, ya ves que corrieron a Leonardo Cuéllar después de, no sé, 20 años como director de la selección femenil. ¿Será tiempo de que una mujer dirija la selección? Así preguntaban. O sea, como ya estarán listas las mujeres para dirigir la selección A otras mujeres. femenil. Además, oye, maestro, perdón, ¿en qué siglo vives? Entonces, estoy de acuerdo que no estamos aquí en Pakistán. Hay un friego de pakistaníes en el internet mexicano. Que tú no vivas esa violencia todos los días, que no determines cómo te vistes, con quién hablas, a qué hora sales, a dónde vas, en tu condición de mujer, no quiere decir que no exista. De las feminazis que hay en internet parten del punto de que nacer mujer, no sabes lo horrible que es. O sea, prefiero morirme, ¿sabes? Y el punto es, a ver, si ustedes mismas están vendiendo esto, no ustedes mismas, pero si toda esta ideología está vendiendo esto, entonces no veo dónde estamos buscando la igualdad. Entonces no veo qué se está buscando entonces, o cómo puede resolver este asunto. O sea, vamos a llegar a tener condiciones de igualdad. Por ejemplo, cuando una mujer ministra, en el caso de México te diría, cuando una mujer secretaria de Estado, su vida familiar, su vida personal la tenga resuelta. Es decir, hay mucho más libertad que un hombre en cierto estatus a nivel político o cierto nivel a nivel de una empresa pueda moverse con toda la facilidad porque tiene resuelta una vida familiar, porque hay una mujer tal vez que está al pendiente de lo que está ocurriendo en su casa, porque hay una mujer que está muchas veces al pendiente de los hijos, y en el caso de las mujeres cuando llegan a esos niveles no necesariamente hay hombres para ello, y eso también tiene que ver con una condición estructural y una condición también de políticas, donde no hay las facilidades, por ejemplo, para que el hombre, y cultural también, para que el hombre de alguna manera asuma, si es su decisión, por ejemplo, ser amo de casa. ¿No es esto justo en contra de lo que estamos buscando? ¿No es muy triste que vayas a ocupar un cargo político, hay un espacio reservado para ti solo por el hecho de ser mujer? ¿No es justo lo que no buscamos? Mira, en principio sí, y sin embargo es indispensable. El punto es... ¿Es indispensable que sea mitad y mitad? Es exactamente como cuando en Estados Unidos se metió el tema de Equal Opportunity y entonces empezaron a darle chance, entre comillas, a estudiantes negros y de otras minorías para entrar a las universidades que de otra manera no hubieran entrado. Idealmente, ¿quiénes debieran estar allá arriba? Los mejores. Los mejores, sean del color que sean, del género que sean y tal. Sí. Pero si tú durante siglos, porque estamos hablando de siglos, y en el caso de las mujeres milenios, has discriminado a un grupo, no puedes simplemente decir, ahora de ahora en adelante ya todos iguales y pues los que lleguen, porque hay todo un privilegio construido. Tú me dices, oye, no es cierto que vivir en México sea un infierno para una mujer y tal. Ok, ¿cuántas veces te han preguntado en la calle cuánto cobras? ¿Alguna? Y no me refiero por hacer el programa o lo que sea, sino cuánto cobras. Un día fui a mi mamá con un bar. Estábamos estacionando el carro, yo me crucé la calle antes. Bueno, en el momento en que ella iba a cruzar la calle, se paran unos güeyes en un carro y pues, ¿qué hubo, mamacita? ¿Cuánto cobras? Mi mamá tenía como 50 años y se sintió profundamente halagada de que todavía le preguntaran. Pero en el fondo es una brutal falta de respeto que a ti como hombre nunca te va a suceder y que yo creo que no hay mujer en México que no le haya sucedido en algún punto. Y entonces es donde, o sea, lo que decía Jessica, de 1 de cada 3 mujeres maltratada en nuestro país, cuando te fijas en esos detalles, a mí me parece que es hasta abajo el número de 1 de cada 3. Lo mismo, sí, efectivamente, por ejemplo, en zonas de Etiopía, para precisar, le cortan el clítoris a las mujeres, en algunas zonas de Sudán también. Les ponen burka en Pakistán, en Arabia Saudita no les permiten manejar. Hay un chorro de cosas en la India, las obligan a casarse, incluso siendo niñas.
eso no significa que las mujeres aquí estén bien. O sea, qué terrible que haya países que están todavía peor, pero no significa ¿Dónde que están estemos bien? ¿Qué necesitan para estar bien? ¿Dónde están bien las Bueno, mujeres? la estadística de las mujeres danesas declararon ser las más felices en ese contexto. Estamos muy lejos de tener esas oportunidades desde inicio, porque estás hablando de oportunidades al momento del nacimiento, que se dan distintas. O sea, tú ves cuántas niñas van a la escuela contra cuántos niños. ¿Dirías que en México ser mujer es una incapacidad, entonces? No, no es una Del incapacidad. tema de nacimiento. Pero las políticas públicas muchas veces son incapacitantes. Es muy distinto. Hay un término que se confunde mucho. Yo pienso que no somos iguales. Yo pienso que no somos ni siquiera Miguel y yo iguales, ni ustedes y yo iguales por el hecho de ser mujer o hombre o personas distintas. ¿Se busca la igualdad o se busca la equidad? Se busca la igualdad, ¿no? O sea, se planteó mucho también la equidad. En los últimos años se habla de igualdad un poco en el sentido de colocar efectivamente a hombres, mujeres, en las distintas edades, ¿no? Niñas y niños, ancianas, ancianos, en una misma condición, ¿no? O sea, es mucho más fuerte el término de igualdad que el término de equidad. En igualdad, o sea, mira, volvemos a lo mismo. Hay trabajos que, perdón, o sea, sin el afán de sonar machista, porque no lo soy, hay trabajos donde los hombres son mejores que las mujeres y Pero viceversa en otros. Tiene que ver con una igualdad de derechos. Ah, y entonces ahí yo recupero Muy de algo acuerdo. que decía Miguel y algo que decía Jessica. Y con respecto a lo que decías de África y comparándolo con México, yo creo que no podemos comparar. Yo creo que tenemos que partir primeramente de que las mujeres como los hombres, en sus distintas etapas de edad, de vida, tienen derechos y esos derechos son irrefutables. Y en ese sentido, el derecho de una mujer, los derechos de una mujer danesa pueden estar mejor cubiertos que los derechos de una mujer mexicana y los derechos de una mujer en la Ciudad de México están, por ejemplo, mejor cubiertos que los de una mujer justo en la Sierra Norte o en la Sierra Sur de Oaxaca. Y que los de hombres, en varios casos. Donde al parecer, por ejemplo, las estadísticas 5 veces más, por ejemplo, las mujeres en Oaxaca, sobre todo en las zonas de las sierras, mueren por cuestiones completamente controlables, como puede ser un parto, ¿no? Porque no hay un acceso, por ejemplo, a servicios ambulatorios, porque la mujer tiene que caminar horas para poder parir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, condiciones, por ejemplo, que pertenecen, si lo quieres ver en esas circunstancias, a un país de renta media baja, a un país realmente pobre, ¿no? Las mujeres en todos lados tienen una desventaja. Decías, ¿hay cosas que los hombres hacen mejor? Sí, por supuesto, y hay cosas que las mujeres hacen mejor también. Sí. Pero vámonos a un caso en donde yo creo que lo hacemos básicamente, bueno, hacemos es mucho decir, lo hacen mujeres y hombres. Igual, ¿por qué Sandra Bullock, Kate Blanchett, Scarlett Johansson ganan menos que Tom Cruise, Brad Pitt, haciendo exactamente lo mismo y metiendo la misma cantidad de cientos de millones de dólares por película? Eso es lo que no estaría tan seguro, porque la mayoría de los blockbusters, creo que este tema fue muy tocado en los Oscars pasados, la mayoría de las películas más exitosas son de un hombre. Eso responde al mercado y a las exigencias del público que los va a ver. No se me hace nada malo. Ahí te va. Eso es en el cine. En el caso de la pornografía, es más lo que gana una mujer, como 27 veces más que lo que gana un modelo pornográfico de pornografía masculina, porque venden más y responde a la demanda del mercado. ¿Ahí nos deberíamos de enojar también nosotros? Híjole, no le entres al tema de la pornografía. Ese es, Cambiémoslo de nombre. Pornografía no, modelaje, alta costura. Ahí ganan más los modelos que las mujeres que hombres. Nadie está molesto de esto. ¿Por qué estos temas no los maneja el feminismo también? ¿Por qué si buscamos la igualdad no decimos, ok, entonces que ganen igual las modelos de alta costura y modelos de perfumes, etcétera? ¿Por qué estos temas no los hablamos? A ver, espérame, es que están en el modelaje. Ok, claramente el mercado está diciendo que vale más el modelaje de una mujer que el de un hombre. Y te compro el argumento de que en la pornografía también. Vale. ¿Por qué una secretaria gana menos que un secretario en una oficina? Y es más, ¿por qué tenemos metido en la cabeza que normalmente la secretaria es la secretaria, no el secretario? O sea, el tema... Y te digo, te metes a ver las estadísticas, en 1000 trabajos que los puede hacer perfectamente bien
un hombre y una mujer, con el mismo nivel educativo, con el mismo nivel de calidad y tal, y sistemáticamente los hombres ganan más, no por una cuestión de mercado, sino por una cuestión de cómo te ven, te tratan, y como te ven mujer, te pagan menos. Esa es la parte que es inaceptable, Cayo. En el caso de la política, no creo que sea uno y nos obligan a que la mitad sean mujeres y no la mitad sean los mejores. ¿Crees que este parche instantáneo para que no se nos desinfle la pelota de la equidad sea importante, se vaya a resolver esto? Pues poner el 50%, ponerte a ti como mujer nada más, como política, ocupar un cargo, porque eres mujer, no porque eres inteligente, no me refiero a tu caso, sino por no ser inteligente, no por tener experiencia, solamente por haber nacido mujer. ¿Crees que esto ayude a la equidad de género? Es que, o sea, lo ideal es que eso no exista, pero como no hay un suelo parejo, se hace. Es una discriminación positiva, porque no existen estas cuotas existen para que la mujer tenga acceso a esos trabajos. ¿Esos que privilegios? Típicamente no se le dan por su condición de mujer, no por su condición intelectual o académica, no por alguna credencial. Entonces, estoy de acuerdo contigo, lo ideal es que no pase. Platicábamos de la persona de esta chava que caminaba por la Condesa, que alguien le bajó la falda, creo, y le tocó terrible. El video está en todo internet, seguramente ya lo vieron ustedes. Este tipo de casos, a mí lo único, y estoy completamente en contra, fue una terrible cosa lo que sucedió, pero este tipo de casos creo que se viralizan con el propósito de agradarle a cierta gente que maneja cierta agenda. No creo que nadie con 2 neuronas piense que eso está bien, pero por ejemplo hay miles de casos de hombres que sufren violencia a manos de una mujer y no se viralizan así. No contesta esto un poco que no estamos no estamos buscando entonces el equilibrio, estamos buscando ventajas? Yo creo que no. O sea, en realidad el hecho que esto salga, o sea, que esto se vuelva tan mediático, por ejemplo, en redes sociales, pues también habla de una indignación generalizada, sí, porque seguro. Hay muchas mujeres, o sea, en el metro mismo, o sea, ¿cuántas mujeres no son tocadas, ¿no? O sea, no son de alguna manera también acosadas sexualmente en el transporte público, en la calle, etcétera? Y lo asumen o se lo callan o simplemente se enojan y voltean, hacen una seña con la mano, mientan madres, lo que sea, pero no hay mayor reacción. Afortunadamente ahorita con las redes sociales, por ejemplo, esto logra llegar a cuanta gente tiene acceso a ellas y más, por ejemplo, gente mucho más joven. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido es positivo. O sea, el hecho que no suceda al revés, por ejemplo, en un hombre, claro que sucede también, ¿no? La cuestión es que históricamente, ¿no? Somos las mujeres las que hemos sufrido con ¿no sería importante quitarnos este tipo de agresión? ¿No sería importante para buscar igualdad o equilibrio dejar de pensar en lo que la mujer pasó en 1857? Es que no es la historia, es el presente. Eso estoy de acuerdo. Tú vas, por ejemplo, por la calle como mujer, con una minifalda, con un vestido, y forzosamente te van a voltear a ver, y muchas veces esas miradas son miradas que realmente sí te sientes acosada. O sea, no es la historia, ¿no? Es lo que vivimos permanentemente las mujeres. Decías lo de la equidad de género. Mira, eso lo hizo Escandinavia hace, no sé, 50, 60 años, de que vamos a tener igual de diputadas que de diputados. Sí tiene un poder muy importante, porque el hecho de ver que tú tienes un parlamento donde la mitad son mujeres y un gabinete donde la mitad son mujeres, que la última vez que pasó eso aquí en México fue al principio del gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, a muchas niñas que antes veían puros hombres allá arriba, les dice, caray, pues yo también puedo estar ahí. Hoy, en Noruega, son típicos los gabinetes de 70-80% de mujeres. Genial. Y ya no hay reglas de que si equidad o no equidad y tal, ya, ahora sí llegan, digamos, los mejores. Se hizo el parche hace 50 años, hoy la situación es otra. Creo que vale la pena meter ese tipo de parches, ese tipo de cosas, incluso como algo temporal, no como el hoy no circula, como algo temporal, pero que permita dar ese salto a otro tipo de relación entre los géneros, y no seguir caminando para atrás. O sea, no sé, por ejemplo, ahora Mississippi le permite a los restaurantes no darle servicio a los gays. Carolina del Norte prohíbe usar el baño a personas transgénero. No, ching. Sí, no. Además, yo creo que abres la puerta
para que las mujeres también estén incorporadas al proceso de toma de decisiones, de diseños de políticas públicas, etcétera, ¿no? Con una mirada también distinta a los hombres y con necesidades también distintas a los hombres. Entonces, de alguna manera generas parlamentos mucho más incluyentes, ¿no? O sea, porque no nada más hablaríamos de mujeres y hombres, hablaríamos también, por ejemplo, con una acción afirmativa mucho más dirigida, por ejemplo, a cuotas para representantes de pueblos originarios o de pueblos indígenas, etcétera, etcétera, o de comunidad transgénero, en fin, ¿no? ¿Creen que sea algo cultural y que vaya a ser muy difícil cambiar esta forma de ser? Lo que platicábamos al principio, de que la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre tiene que ir a trabajar. ¿Es algo intrínseco en nuestra cultura o es algo que podemos cambiar? ¿Escandinavia pasó por algo parecido? O sea, ¿ellos fueron machistas y luego cambiaron? ¿O siempre ha sido una...? Fueron machistas y cambiaron. Y te voy a decir, las crisis económicas, por ejemplo, las guerras, tristemente ayudan en eso. O sea, por la crisis económica, pues muchas mujeres tienen que salir a trabajar sencillamente porque no alcanza con un salario en la casa. Y digo, eso fue hace 30 años. Ahora, de hecho, prácticamente 1 de cada 3 hogares, 3 de cada 10 hogares en México son encabezados por una mujer. Pero hay otras cosas que son como más chiquitas, menos públicas, pero increíblemente insidiosas. Por ejemplo, cientos de adolescentes aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y con eso ya dije, no exactamente en el DF, no te digo en qué estado, México, cientos de chavitas de 12, 13 a 15 años que desaparecen anualmente, muy probablemente para ser explotadas en la industria sexual. Nos platicabas un caso de lo que le pasó a alguien en el metro, ¿no? Sí, una chica que sube al metro, al vagón rosa además, y un tipo le eyacula encima. Ella pone la foto del pantalón en Twitter, empieza a decir, oye, Mancera, pasó esto, ¿qué va a pasar? Y le empieza a llegar chorros y chorros de gente diciendo, yo te hubiera dado más, es que eso te pasa por ponerte el pantalón tan ajustado. Sí. Dime cuándo en la vida a ti, igual y no a ti, ¿no? Porque ya dijiste que sí te gritan en la calle, que cuánto cobras, pero dime cuántos hombres conoces que cada que se suben al transporte público se sientan inseguros porque o los manosean o les eyaculan encima o sea, sí es una realidad constante. Yo tengo una duda muy importante. ¿Por qué a mí nadie me abre la puerta del coche? Si somos iguales. ¿Por qué no se baja la chava a cambiar la llanta? Yo sí me bajo a cambiar la llanta. Me tocó hace un par de semanas y Miguel es testigo que se me ponchó la llanta en el segundo piso a medianoche y la cambié. Bueno. O sea, cada quien con sus potencialidades. Yo no puedo cargar un garrafón porque no lo aguanto, mi hermana sí. No se trata de... Ay, como ya puedo... Dice Estefanía Vela, tiene un video fijado en su Twitter de ella cargando un garrafón. Digo, lo carga, lo pone y termina con un ya puedo hablar de equidad. No se trata de que cargue el garrafón o quien cambia la llanta. Es una cuestión de tengo los mismos derechos. Estoy de acuerdo, estoy completamente. Va por ahí. Proceso, por ejemplo, en los estudios de la mujer, del feminismo y su vinculación, por ejemplo, con el desarrollo, se empezó a hablar mucho, por ejemplo, primero del término de igualdad. Después vino toda esta discusión de que no somos iguales, de que hay diferencias fisiológicas, físicas, biológicas, etcétera, que nos hace diferente, ¿no? Y se ha vuelto a colocar el tema de la igualdad. Por ejemplo, se acaban de aprobar en septiembre del 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ¿qué es? Es la agenda que a nivel internacional, ¿no?, va a impulsar una serie de acciones, por ejemplo, en pro del desarrollo. En esa agenda, el objetivo 5 es un objetivo justo hablando de la igualdad entre géneros. Y en este sentido se habla otra vez de la igualdad mucho en el sentido de, por ejemplo, en el hogar, ¿no? O sea, normalmente, culturalmente y socialmente se ha asumido la responsabilidad del trabajo doméstico o del trabajo no remunerado en el hogar o comunitario a las mujeres, ¿no? Sí. Históricamente esto ha sido y sigue siendo, ¿no? En México y en muchos otros países, etcétera. Bueno, entonces la intención es empezar justo a trabajar en la idea de, o sea, la responsabilidad del trabajo en el hogar, del trabajo no remunerado doméstico, no nada más es una responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de los niños, de las niñas, de los ancianos y de los hombres que habitan ese hogar,
¿no? Entonces, en ese sentido, es como ir cambiando estos esquemas, donde si efectivamente si efectivamente nos vamos solamente al término de equidad, ¿no? No colocamos entonces las circunstancias en la igualdad de responsabilidades, de derechos y de ciertas obligaciones donde nos han dado roles separados a hombres y a mujeres. Entonces es un poco... Se supone, ¿no? Que el cerebro masculino es mejor para ver mapas, okay, para el pensamiento geométrico, para el pensamiento matemático, etcétera, ¿no? Se supone. Hay estudios que lo demuestran. Hay estudios, eso es un hecho. Ok. Las puedes creer, o sea, sí, exacto, depende. Hay estudios. Y entonces, con base, y mucho antes de que se hicieran esos estudios, entonces, por ejemplo, todos los arquitectos eran hombres. De repente llegan mujeres a la arquitectura y tienes un fenómeno como Zaha Hadid, que murió hace unos días, que es, o sea, verdaderamente un fenómeno de la arquitectura, una mujer. Perdón, pero ¿a poco las mujeres tienen una aptitud especial para lavar platos? No, nos hagamos güeyes. No. Yo creo que... Nosotros somos igual de capaces de lavar platos, nada más que somos mucho más hábiles para hacernos güeyes. Siento que muchos de los feministas de esta nueva onda digital están peleando batallas que simplemente hacen que nosotros no tomemos en serio el movimiento. Como lo de mi cuerpo, soy Libra, o vuelvo a lo mismo, lo de los pelos en las axilas. Claro que todos estamos de acuerdo, si quieres tener pelos en donde quieras, haz lo que quieras, es tu cuerpo. Pero ese tipo de cosas, cambiar el idioma, que es como, no te puedo tomar en serio si piensas que esto es tu protesta para... Entiendo la rabia, pero de cualquier forma eso hace que muchos de nosotros, que no entendemos muy bien todas las ramas del feminismo, nos alejemos del feminismo. Yo creo que, bueno, yo un poco sí soy de las que no ocupo, por ejemplo, cuerpa, pero sí soy de las que, por ejemplo, en lugar de decir soy miembro de tal red, digo soy miembra de tal red, ¿no? O en lugar de decir edecán, puedo decir la edecana, ¿no? Y sí soy de las que tiende a poner, por ejemplo, en el lenguaje todos, diagonal, todas, o hay toda una discusión ahorita sobre si es eso o si es... Y yo creo que tiene que ver con un sentido, y sí tiene que ver con que el lenguaje, mal o bien, sí genera inclusión y sí genera de alguna manera visibilidad. Claro, lo entiendo. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando yo me refiero a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, si es un grupo mixto, no me gusta decir niños, porque de alguna manera sí considero que en el subconsciente de esas niñas no está el as que las determina como niñas. ¿Y si seguimos, si seguimos esa línea, no estaremos nosotros mismos segregando? Niños no es inclusivo de todos los porque niños. Porque niños es nos guste o no, en el caso del castellano, en alemán, por ejemplo, está el neutro y demás, pero en el caso del castellano, pues niños son niños y es masculino. ¿Sí me entiendes? Sí, además esta regla es la palabra, termina, si yo tengo 15 mujeres y un hombre, son niños. Exacto. Si dijéramos niñas... Son 15 niñas y un niño. Y justo eso, aunque fuera una sola niña, aunque fueran todas niñas y un niño, son niños. Creo que no se trata de segregar, sino se trata de un idioma que está hecho pues así, que hago yo con la palabra. Yo sí uso también todos y todas, no voy a decir todes, no me siento cómoda. Yo, si alguien más quiere decir cuerpa, que diga cuerpa, de verdad, celebro tu decisión, Dios. La apoyo, no me hagas decirlo. Pero... Cayo, ve estos usos lingüísticos, también como ese tipo de parches de los que hablábamos hace un rato. Es como un esfuerzo de no dar las cosas por hechas y de alguna manera estar consciente de que a veces las palabras pueden ser más hirientes o pueden ser más excluyentes de lo que estamos pensando. Entonces, es nada más como estar alerta y tantito autocrítico, justamente en un contexto donde realmente venimos de siglos de ninguneo y de abuso y de mala hondez, ¿no? Y abuso y mala hondez que sigue viva hoy, en muchos casos. Las palabras determinan acciones. Este wording matters es cierto. Hay muchísimas teorías, por ejemplo, del color. Y se habla mucho en los textos homéricos, en Ilíada, en Odisea, nunca se hace una mención a un mar azul. El mar era color vino, el mar era rojo. No existía el color azul. Y la gente no puede ver el color azul.
hasta que existe la palabra que nombra el color azul, la gente hace esa asociación. Tu noción de algo existe mientras lo puedas nombrar. Entonces, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con que jueguen con el lenguaje como quieran. A lo que apelas es a que eso se haga frívolo y ya no se tenga que hacer. Pero mientras se está como formando esa frivolidad, es una cuestión real que se tiene que señalar y enunciar. Al final del día, naces hombre, naces con privilegios, no nos hagamos tontos. Y creo que eso, cuando menos eso, habría que reconocer, ¿no? Y hay gente que se niega a eso y dice, no es cierto, las mujeres tienen todos los mismos derechos y tal. Pues es igual en la ley, hermano, híjole, pero nada si más. nos cambiamos ese chip, Miguel, creo que no tienen caso todo lo que están haciendo ustedes. Si tú y yo vamos a pensar siempre que tenemos más privilegios por el hecho de nacer hombres, no tienen caso nada de lo que están haciendo. Al contrario, mientras ustedes reconozcan que hay privilegios inherentes a ser hombre. Pero entonces, si esos privilegios son inherentes solamente por ser hombres y la ley ya nos da igualdad, ¿qué estamos buscando? Que hay privilegios de ser pase mujer. del papel, O ser mujer, yo no puedo dar vida por más que quiera. Ay, no, súper Ese privilegio es algo, tuyo. pero es que, Y yo no estoy ¿privilegio llorando. para quién? Yo no quiero tener hijos, no me gustan los Ese niños. es tu caso. Pero tienes esa elección. Yo no la tengo. Hay quienes no la tienen y eso es lo que se trata de visibilizar. No Una podemos cosa es que vivir en así. el papel sea una cuestión igual, porque los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, y otra cosa es que en realidad lo sean. Hay lugares en la República Mexicana, hay más de 10 estados donde todavía está más penado que mates a la vaca de tu vecina, de tu vecino, que a tu mujer, porque son asesinatos de honor. O sea, ese tipo de cosas no me digas que no es un privilegio. Sí, pero hay otros que tienen ustedes que también lo estamos obviando entonces. ¿Sí tenemos privilegios? A ver, también. déjame otro ejemplo. En la primaria, a todos nos tocó en la primaria una época en donde niños y niñas jugábamos juntos y estábamos juntos en clase. Bueno, salvo los que estuvieron en escuelas de puros hombres o de mujeres, pero los que tuvimos el privilegio de estar en escuelas, digamos, mixtas, jugábamos juntos, tomábamos clases juntos y en las clases era al tú por tú en todas las materias. Y de repente, de la nada, como que a las mujeres ya no son tan buenas en la clase de matemáticas y mucho menos en la de física y tal, y los hombres en cambio aparentemente son mejores acá y las mujeres son mejores allá y tal y bla, bla, bla. Y de repente empezamos a jugar separados y todo el rollo y tal, y todo eso no tiene ningún sustento biológico. Todo eso está acá y en el lenguaje. Entonces, sí hay que cambiar ese chip y entender que las mujeres son igual de buenas que los hombres para las matemáticas y para la ingeniería y para la medicina y para montones de cosas. Okay. Y en algunas cosas, efectivamente, como dices, incluso mejores. Y nosotros todavía somos mejores para cargar las bolsas del súper, cuando menos algunos de nosotros. Pero a lo que voy es esa parte, ese punto donde esas niñas, de la noche a la mañana, además es cosa de unos cuantos meses, cuando estás trabajando con chavos en la escuela, deciden, híjole, no, eso no es para mí. Ese punto de quiebre, ahí es donde está el privilegio de los hombres. Y eso todos lo vivimos en la escuela, todos lo observamos. Pensamos que era natural, pensamos, pues sí, claro, pues si mi mamá está en la casa y tal, pues es lógico que las mujeres se orienten para allá. Y hoy de repente ves a mujeres que al tú por tú, en la materia que sea, y dices, no era cierto, güey. O sea, realmente ahí algo pasó. Ese es el privilegio con el que nacimos, ese es el privilegio que hay que cambiar. Y no es quitárselo a los hombres, es que las mujeres tengan ese mismo privilegio. Y además es trabajar a nivel de cultura. O sea, tienes que cambiar valores y tienes que cambiar culturas, ¿no? Y la forma como nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y entonces aquí muchas veces se trabaja, hay muchos proyectos que se dedican justo a las mujeres y se crean acciones afirmativas y discriminación positiva hacia las mujeres. No, pero hay que trabajar también desde el lado de los hombres. O sea, desde esto que se ha llamado nuevas masculinidades, etcétera. O sea, el hecho de que los hombres empiezan a decir, yo no me siento mal porque estoy llorando, o porque estoy tal vez siendo mucho más sensible a ciertas cosas que normalmente son tachadas como femeninas, ¿no? Como femeninas.
Entonces, bueno, esa es la otra parte, o sea, es el otro trabajo y la otra batalla que hay que hacer. Y te digo algo, Esther, o sea, lo estoy pensando, y estoy pensando aquí en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, y aquí es fácil, pero creo que en otros lugares es más difícil. Sí, yo ahorita me pongo a llorar y no le explico a nadie y me da igual, ¿sabes? Seguramente alguien te va a decir que ¿por qué estás llorando como nenita? Eso es parte del lenguaje, que si estás llorando es porque no eres suficientemente hombre, porque eres mujer, porque llorar es para mujeres. Es un tema también de cambiar el chip de los hombres, es un tema de los hombres entender que sí podemos y debemos actuar de otra manera, y que el hecho de que muchos de nuestros congéneres actúan como actúan es absoluta y totalmente vergonzoso. Sí. Y creo que es el tipo de cosas que llevan a lo de la marcha del día 24, ¿no? Sí, hay muchísimas mujeres, muchísimas colectivas que son organizaciones de la sociedad civil, activistas, grupos feministas, que en distintos estados están convocando a una movilización, para que sea una movilización nacional, con el hashtag Nos Queremos Vivas, porque el acoso callejero es, pues, empezar por lo más leve. O sea, hay tantas violencias, el acoso callejero y la violación, y, no sé, hay violencias educativas, y hay violencias laborales, y hay violencias económicas. Es una especie de pronunciamiento contra eso. Entonces, están convocando, creo que hay un esfuerzo grande, por ejemplo, importante. El estado con más feminicidios ahorita es el Estado de México, y Ecatepec está de la refrutísima. Hay organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad, ¿sí? La Sí. sociedad. La sociedad, sí, mira, me salió. Que están convocando a que los contingentes del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, vayan a Ecatepec por las mujeres que van a marchar hacia acá. Entonces, como que las acompañan en el proceso como acto simbólico. Y eso se me hace padrísimo, porque A mí me gusta. el símbolo va más allá del lenguaje, va también en acción. O sea, está padrísimo ahí. Están definiendo la ruta, se convocó primero en el Monumento a la Madre, están diciendo que es uno de los puntos que van a tocar. Pero la onda ahorita es que salen de Ecatepec y van a ir desde Ecatepec hasta el Ángel de la Independencia, bueno, la Victoria Alada. Sí. Sí. Y creo que es muy bueno como que distintos grupos radicales, moderados, académicos, desde su trinchera estén diciendo, ya estamos hartas y hay que visibilizar esto. Y lo padrísimo es que están uniendo muchísimas personas que típicamente no están involucradas en este tipo de cosas, ¿no? Saca un artículo de Daniel Moreno Chávez antier, hoy salió otro de MX, me parece que es, Sonia Frías ayer sacó algo en Horizontal. Sectores que típicamente no están en esta lucha feminista. Yo, por ejemplo, no me considero activista, sí que mala onda. No, pues... Pero no. Pero es un poco lo mismo que pasó con las marchas por Ayotzinapa, ¿no? En algún momento la sociedad ya está harta, es una olla express y de repente algo hace que explote. ¿Dónde podemos tener información de esta marcha? La ruta exacta de dónde pueden empezar, o sea, qué parte de Ecatepec y el final de la... Híjole, sé que la ruta todavía no está pública, supongo que van a seguir dando más información, justo por eso que te decía que en una asamblea que hubo la semana pasada se acordó que algunas mujeres del Distrito Federal van a ir a Ecatepec a recoger al contingente de Ecatepec. Entonces, ¿alguna cuenta de Twitter para que...? El hashtag de Nos Queremos Vivas. Nos queremos 24, hashtag 24A, porque se convoca para el 24 de abril, que es domingo, y también hashtag Nos Queremos Vivas. Perfecto, pues ya está. Muchas gracias por venir. Yo creo que este tema se podría ir más y más y más, entonces probablemente hagamos una segunda parte. Díganoslo en los comentarios. Muchas gracias, Esther, Jessica, Miguel, como siempre. Gracias.